Le cedo el uso de la palabra a la compañera diputada Leticia Quesada, quien dará una información en general. Sí, muchas gracias. A nombre del grupo parlamentario, buenos días a todas y a todos del PRD en la Cámara de Diputados. Quisiéramos comentar también de algunas acciones que vamos a hacer y fijar la posición que ha sido desde que se presentó la iniciativa del PRI y del PAN en contra, precisamente porque es regresiva, en contra de todos los beneficios de los trabajadores. La iniciativa de reforma laboral propuesta por el PRI y el PAN está diseñada para vulnerar la Constitución y conservar el poder de la clase empresarial. Ante la crisis actual de desempleo, muchas personas piensan que lo importante es tener trabajo a cualquier costo, aunque no sea respetar los derechos de los trabajadores. Con esta iniciativa se fomenta el desempleo, los contratos eventuales, aumentan las actividades para cada trabajador y no respetan las jornadas laborales de 40 horas a la semana. Además, se promueve la subcontratación, conocidas como las famosas outsourcing. De esta manera se realiza lo legal. Las empresas podrán contratar a los trabajadores a través de terceros sin ninguna responsabilidad hacia el trabajador. Con estas reformas, en 3 años, el PAN y el PRI acabarán con la cantidad de empleos que se pueden crear. Habrá condiciones laborales precarias, bajos salarios, menos seguridad laboral y trabajos con pagos parciales. El PRI y el PAN mantienen corruptas e ineficaces juntas de conciliación y arbitraje, y a través de estas se reduce el otorgamiento de salarios caídos de 12 meses. Y estas son algunas consideraciones del por qué no se ha comentado una y otra vez en la Cámara de Diputados. Quisiéramos comentar que el próximo miércoles a las 10 de la mañana estamos llamando a un volanteo que vamos a llevar a cabo los diputados federales en todos los estados donde tenemos diputados federales, precisamente para que la ciudadanía conozca cuáles son estas acciones que de algún modo hacen un revés a toda la calidad de los trabajadores en este país. Y el miércoles estamos convocando a las 10 de la mañana en la Alameda Central. Ahí vamos a estar junto con los compañeros del Comité Ejecutivo Estatal, y la idea es que también estas mismas acciones se puedan hacer en los estados y en las 16 delegaciones. Así también el próximo jueves a las 10 de la mañana se está convocando a un mitin a las afueras de la Cámara de Diputados, precisamente para hacer entender al PRI y al PAN que con estas propuestas, lejos de avanzar nuestro país, lo seguirán sumiendo, lo seguirán hundiendo en una pobreza y desesperanza completamente para los mexicanos. Gracias. La dinámica de trabajo que se ha llevado en la Cámara de Diputados, la Comisión de Trabajo, desde que presentó el PAN en primera medida la iniciativa de reforma laboral y que después el PRI volvió a presentar, que es la misma iniciativa, punto y coma es lo mismo, por eso decimos que están completamente de acuerdo, y que se presentó, fue canalizada a la Comisión del Trabajo en la Cámara de Diputados. Hay una subcomisión que está trabajando, que ha estado trabajando desde ese entonces y que obviamente ya tienen un predictamen. Y por supuesto en la Cámara de Diputados estamos sumamente preocupados porque pudiera haber un albazo para el próximo 18 de este mes, que lo han anunciado, han querido ya, hace 2 semanas que hicieron un intento en la Comisión del Trabajo de querer votar de manera fast track la reforma, y por supuesto que alertamos sobre una situación que pudiese llevarse la votación el próximo 18, y lo que pedimos desde la Cámara de Diputados, los diputados del PRD, es obviamente que se abran los foros, que se abran las discusiones, las diferentes visiones en el país, y que se vaya a un debate nacional amplio, y que en vez de que legislemos en contra
o en contra de los trabajadores, de todas las condiciones de trabajo que se han ganado durante muchísimos años. Más bien convocamos el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados a que abramos un debate y a que avancemos en la lucha, a que avancemos en mejores condiciones de trabajo de hombres, de mujeres en este país, y que no llamar a no legalizar mediante las leyes que se pudieran votar el próximo 18 de manera fast track, pues toda esta situación que pone un revés a la vida de los trabajadores en este país. Gracias. Durante varios años se ha pretendido que el Congreso de la Unión apruebe una reforma laboral. Es una demanda vieja en el marco de lo que le llamaron las reformas estructurales para modificar las relaciones entre patrones y trabajadores en nuestro país. No lo han logrado todavía. No lo han logrado, por lo menos en el sentido de que se pretende de flexibilizar el mercado laboral, de facilitar la contratación con menos garantías para los trabajadores, de afectar la seguridad laboral y, sorpresivamente, el secretario del Trabajo, a través de su partido en la Cámara de Diputados, impulsó la presentación de una iniciativa. La iniciativa del Partido Acción Nacional recoge la vieja pretensión de reformar en un fast track, por la vía corta, el marco laboral de millones y millones de trabajadores, la mayor parte de los cuales no están sindicalizados y no tienen instrumentos de defensa de sus intereses, lamentablemente. Pero lo peor no fue la presentación de la iniciativa del PAN que se elaboró en la Secretaría del Trabajo. Lo peor fue la presentación de la iniciativa del PRI, que al hacer un comparativo entre las dos, el PRI está peor en su iniciativa que la que el PAN presentó. Es más lesiva para los trabajadores, es más ventajosa para los outsourcing, es decir, tiene elementos mucho más agresivos para la planta laboral del país, para los trabajadores en particular, y de ser aprobada una iniciativa como la que el PAN presentó, o peor, de ser aprobada una iniciativa como la que el PRI presentó, habría una regresión de muchísimos años en los derechos de los trabajadores que han logrado, a través de muchas luchas, movilizaciones, huelgas, presencia en el Congreso, concretar en la ley. México requiere empleo, pero empleo bien pagado, empleo con seguridad social, empleo con capacitación, empleo para que haya un ingreso digno, empleo con tecnología, empleo que permita competitividad. Sí, todo eso lo requiere, pero de ninguna manera puede ser empleo con todo eso a costa de bajos salarios, de conculcar derechos laborales, de incrementar las ganancias de unos en función de la pobreza y del salario más reducido de los muchos. Por eso, las dos iniciativas están tratando de empatarse en la Cámara de Diputados. Han pretendido hacerlo con el sigilo de una vía rápida, sin debate público y sin que millones de trabajadores tengan la más mínima idea de qué se pretende hacer con sus plazas de trabajo o con sus condiciones laborales. Algunos sindicatos han empezado a reaccionar, hay que decirlo además. Sindicatos del sector, ya no oficial porque no son oficiales del gobierno del federal, pero sí vamos a llamar del sindicalismo tradicional, priistas fundamentalmente. Los sindicatos tradicionalmente ligados al PRI, al conocer la iniciativa, han abierto un debate que sabemos muy bien dentro del Congreso del Trabajo, ha generado opiniones muy diferenciadas respecto a estas iniciativas, particularmente la del PRI, porque los sindicatos priistas no entienden cómo su partido puede presentar una iniciativa de esta naturaleza. Pero en el sindicalismo democrático independiente han prendido las alarmas de inmediato. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas y otros sindicatos del sector independiente han iniciado movilizaciones de protesta, evidenciando el contenido de la iniciativa panista
pero sobre todo de la iniciativa priista y las consecuencias que podría generarse de aprobarse en la Cámara. Por eso, en la Cámara de Diputados está el centro de atención en este momento. En las comisiones de trabajo, en las subcomisiones elaboradoras del dictamen, ya está caminando por los pasillos de San Lázaro un predictamen elaborado fuera de las comisiones que pretende crear condiciones lo más pronto posible para aprobarlo en una noche tormentosa ahí en San Lázaro, y hemos decidido los dos grupos parlamentarios coordinarnos, intercambiar información y coordinarnos con el Comité Ejecutivo Nacional del Partido, nuestra dirección nacional, para impulsar una difusión nacional sobre este tema y evitar una vía rápida para que en una noche pudiera salir un dictamen y en una mañana pudiera aprobarse en San Lázaro. Termino diciendo, informarle a los dirigentes nacionales del PRD, a los legisladores, que en el Senado de la República hemos recibido en la Junta de Coordinación Política a los dirigentes sindicales de la UNT, que nos han explicado este tema. Los hemos recibido de puertas abiertas porque el Senado tiene que seguir siendo un espacio donde los sectores sociales acudan, expresen sus puntos de vista y sean escuchados. Y hay un acuerdo de los 6 coordinadores parlamentarios en el Senado. Preventivo, pero es importante informarlo. En caso de que prosperara un albazo legislativo en la Cámara de Diputados, en caso que prosperara con los votos del PRI y del PAN en San Lázaro la aprobación de una reforma fast track de estas características, en el Senado no iremos en ese fast track. En el Senado abriríamos entonces un proceso de debate público con especialistas, con dirigentes sindicales, con interesados en el tema, con voces que conocen del asunto, con medios de comunicación, para desmenuzar punto a punto cualquier reforma y ver cuáles son sus consecuencias para el país. No iríamos acompañando a la Cámara de Diputados en una vía rápida, atropellada, para aprobar una reforma que afecta a millones de trabajadores mexicanos, los sindicalizados y los no sindicalizados. Con ese compromiso que estamos adoptando en el Senado, hay tiempo para que despleguemos una intensa campaña de difusión, de información a los trabajadores. Necesitamos por todos los medios difundir cuál es el contenido de las iniciativas para que la gente lo conozca, para que se movilice. Hay muchos sectores movilizándose hacia San Lázaro preventivamente, y qué bueno que lo hagan, y esperamos que esta semana y la semana de después, Semana Santa, podamos evitar una vía rápida legislativa en San Lázaro, y de prosperar en San Lázaro, parar a nosotros el Senado de la República. El Partido de la Revolución Democrática hace un llamado a toda la sociedad mexicana a estar en alertas ante esta posible aprobación de una reforma laboral altamente lesiva para la clase trabajadora. También hacemos un llamado a nuestras legisladoras y legisladores a que revisen el programa nacional del PRD aprobado en el Congreso Nacional, donde se establece no solo rechazar las políticas estructurales que son, como lo dice el senador Navarrete, con toda una intención de favorecer solo intereses particulares, sino también a evitar un daño a la nación como el que se prepara. Es importantísimo decir que esa ley privilegia la contratación individual sobre la contratación colectiva. Esa ley establece que un trabajador pueda hacer varias tareas por el mismo salario, solamente con una compensación. Establece los contratos temporales por hora, por fin de semana, por periodo, por capacitación, para evitar liquidación de los trabajadores y también para evitar sus prestaciones. Legaliza la subcontratación, que también eso ayuda a la precarización del trabajo, entre otras cosas, y le da mayores facultades a las juntas de conciliación y arbitraje y a la Secretaría del Trabajo para determinar, por ejemplo, certificar la productividad de un trabajador o no, sin tener en cuenta todos los factores que influyen en la productividad y no solamente la mano de obra. Ellos determinarían
los montos de compensaciones, incentivos, bonos o despidos. Esa ley da mayores facultades también a la Junta de Conciliación y Arbitraje, en lugar de establecer tribunales justos, cual ha sido la demanda de la clase trabajadora. La Junta podría avisar por correo de la terminación de un contrato en completa desventaja para los trabajadores. Pone un tope de 12 meses de salarios caídos, independientemente de cuánto duran los juicios laborales, que sabemos que hay mucha burocracia en México, esos juicios son interminables, duran años, pero eso es para pagar muy pocos, o sea, poner a 12 meses el pago de los salarios caídos. Esa ley también instituye la renuncia voluntaria, que significa que obligadamente a fuerzas los trabajadores puedan renunciar. Hay muchas maneras de cómo presionar a los trabajadores porque están en indefensión frente al patrón, y es una medida coercitiva. Está también la dificultad de ejercer el derecho de huelga consagrado en la Constitución. Se suprime el catálogo de enfermedades laborales. Estas las tendría que certificar la Secretaría del Trabajo, decidir si un trabajador realmente está enfermo para poder exigir su pensión de incapacidad, entre otras cosas. También la Secretaría del Trabajo tendría las facultades de decidir si un sindicato es federal o local, y puede cambiar el significado jurídico de la organización libre de los sindicatos, también consagrada en la Constitución. Y la idea sería, como se ha mencionado, no solamente evitar este daño al país, sino también hacer propuestas alternativas. Hay muchas. Se tiene que hablar no solamente de los temas contenidos en esta reforma laboral, sino los temas centrales: cómo está el nivel de salarios en México, cómo está la vida sindical en nuestro país, cuál es el sistema de justicia laboral que impera en nuestro país, cómo está el tema de las prestaciones, cómo se puede fomentar la estabilidad en el empleo, cómo mejorar los regímenes de prestaciones laborales, vacaciones, aguinaldos, etcétera, cómo reconocer el trabajo no remunerado como el trabajo doméstico, cómo aplicar la visión de género en todas las leyes, muy en particular en esta, porque la clase trabajadora es en alto volumen femenina, y hay que, por ejemplo, también facilitar la contratación colectiva. Es decir, no queremos que se violente el 123 constitucional, que todos nos apeguemos a la letra de la Constitución y con un debate público de cara a la nación se aborden estos temas, y lo que arrojen los resultados de estos temas son los que debe de considerar la reforma laboral y no otros. Termino diciendo que la clase trabajadora no están solos, que si fuera el caso tendríamos que convocar a todo el movimiento urbano popular, al movimiento campesino, al movimiento cristiano, al movimiento sindical en general, a la sociedad civil organizada, para impedir este despojo. Hay una serie de volantes que han hecho la Cámara de Diputados y Senadores, o la Cámara de Diputados con el partido, que se van a estar entregando en plazas públicas, en centros de trabajo. Es toda una campaña de concientización, de información sobre los contenidos de la ley, sobre los contenidos de esta ley, y se trata de que entre todos, población en su conjunto, defendamos los derechos laborales y conquistemos más, que no vayamos para atrás. Muchas gracias. Gracias de nueva cuenta. Agradecer a las amigas y amigos de los medios la atención que han prestado a esta convocatoria para la realización de esta conferencia de prensa. Me preguntaban hace ya exactamente 3 semanas, lo recuerdo muy bien, cuándo apareceríamos juntos la secretaria general y un servidor ante medios. Aquí estamos. Yo les dije, yo les expresaba que en su momento y cuando hubiera condiciones ya estamos aquí.
Y además a mí me complace muchísimo subrayar lo que habíamos venido diciendo en días anteriores, que en el PRD son muchísimas más las coincidencias que tenemos y que nos unen, que los asuntos que han tenido algún momento de tensión, han llevado un momento de tensión. Y aquí está muy claro, en un aspecto total para la vida del país, especialmente para la vida de los trabajadores, tenemos coincidencias esenciales, yo diría que prácticamente homogeneidad total. Un asunto que entre las cuestiones que aquí se han expresado hay que también hacerlo explícito, es que en el fondo lo que se ha negociado por parte del PRI y de algunas cúpulas sindicales del PRI que estuvieron en el proceso de conformación de esta iniciativa es justamente la preservación del corporativismo sindical como premio para que dejen pasar estas otras reformas. No se toca para nada, absolutamente, el poder de los caciques sindicales, no se toca para nada, no se habla para nada de lo que son el gran poderío de los dirigentes sindicales tradicionales, de los Romero Champs, por mencionar solo un ejemplo, porque para nada se abre el proceso de transparencia en el manejo de los recursos sindicales, incluso violando una disposición legal en el sentido de que los recursos públicos deben ser auditados y auditables. Y este es un asunto que en modo alguno aparece en la iniciativa de reforma, por mencionar lo que al final de cuentas se encuentra en el fondo del asunto. A mí me complace, por supuesto, muchísimo esto que se ha informado aquí tanto por la diputada Leticia Quesada como por el senador Carlos Navarrete, en el sentido de cómo está conduciéndose el proceso, cuál es la posición nuestra y de manera muy especial, aun cuando pasara en la Cámara en este procedimiento fast track, lo que nos ha informado aquí Carlos Navarrete. Me parece que junto con esto, y por supuesto yo le digo a los compañeros legisladores lo que ha expresado aquí Leticia Quesada, y estoy seguro que lo acompañaremos como Dirección Nacional, de hacer nuestro el planteamiento de una jornada nacional de volanteo, de una jornada nacional de información, para que junto con lo que se esté desarrollando en San Lázaro y en el Senado de la República, nosotros podamos acompañar para entrar a un proceso de discusión amplia, libre y democrática. Porque hay que subrayar también, y lo decía la secretaria general Dolores Padierna ahorita, nosotros en modo alguno nos oponemos a que haya debate del asunto. Nosotros mismos hemos presentado una iniciativa de reforma federal del trabajo integral. Lo que queremos es que este proceso de discusión, de debate, se lleve a cabo de cara a la nación, de cara al país y con la participación de todos los interesados en el tema. Se los dije a los banqueros el viernes en Acapulco, que nosotros en modo alguno nos negamos a debatir los asuntos en los que tenemos puntos de vista propios, personales y de partido. Lo que queremos es que se asuma plenamente que no podrá haber reforma a la ley federal del trabajo impuesta unilateralmente, porque lo que van a hacer, lo que van a provocar es generar una mayor tensión social, y con tanto material inflamable que tenemos en la piel misma de la sociedad mexicana, pueden generarse situaciones que pongan en riesgo la estabilidad política y social. Se los dijimos en su momento y hoy es propicio recordarlo. Para el caso concreto del ESME, de la desaparición de Luz y Fuerza, les dijimos, se los recordamos hace unas semanas, no está resuelto el problema. El conflicto allí está presente, allí está en la calle, y hoy lo volvimos a ver preocupante y lamentablemente, con hechos de violencia en el centro de la Ciudad de México, porque la Secretaría de Gobernación o el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación no están dispuestos a que transite una iniciativa con todas las modalidades que se pueda, pero que permita, una iniciativa que presentó el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados,
que tiene que ver con garantizar justamente el aprovechamiento de las experiencias acumuladas de los trabajadores del ESME para crear una empresa que ayude a mejorar la calidad del servicio, que lo saben ustedes muy bien, lo sabe la sociedad mexicana y particularmente la gente que vivimos en la zona metropolitana, en la región centro del país, que no es verdad que se haya mejorado la calidad del servicio eléctrico, al contrario, en no pocos de los casos ha empeorado. Entonces, lo que tanto prometieron de que se mejoraría la calidad y luego que junto con ello, que se abarataría el costo del fluido eléctrico, es absolutamente falso. Hoy está cobrándose incluso muchísimo más, con cobros insultantes a casas habitación particularmente, y lo sabemos también, algunos negocios. Entonces, las imposiciones unilaterales, las decisiones de querer imponer por la fuerza de la autoridad una reforma, lo único que va a generar es que pongamos en riesgo la estabilidad del país. Y por supuesto que nosotros no le apostamos a eso. Nosotros por eso por lo que apostamos es que haya un proceso abierto, democrático y, como lo decía Dolores Padierna, que lo que resulte de eso lo asumamos a plenitud, pero tendrá que ser de esa manera y no unilateralmente impuesto. Gracias y estamos a sus órdenes. Si es que hay algo, parece que no. Bueno, pues muchas gracias. Sobre esta cuestión precisamente del río IFD, se hace un llamado a que finalmente ya por favor se pongan de acuerdo ya el clima de este. Pues por supuesto es lo que estamos diciendo nosotros. Nosotros incluso en la Cámara de Diputados y como grupo parlamentario del PRD impulsamos que se generara la creación de un grupo especial de trabajo plural que estuviera en contacto con la Secretaría de Gobernación y que hubiera participación necesariamente de la dirigencia del ESME. Hemos estado como grupo parlamentario presentes en estas reuniones de trabajo, hemos allí claramente dicho que aquí hemos expresado particularmente lo que yo decía en relación con el asunto de la iniciativa de ley presentada por nosotros y que coincide esencialmente con un planteamiento que ha hecho el ESME, y que se asuma que mientras más tiempo pase, mayor será la desesperación de los trabajadores del ESME y mayores también las posibilidades de riesgo de situaciones como la que hoy vivimos en el centro de la ciudad. Por eso, por supuesto que nosotros estamos de acuerdo con el llamado que el gobierno del Distrito Federal ha hecho para que sobre la base del diálogo se atiendan y resuelvan los problemas. Yo le quiero preguntar al senador Navarrete y a la diputada si han tenido acercamientos con los legisladores priistas que forman parte también de este grupo legislativo que está integrado por la CTM, por el Congreso del Trabajo. ¿Han tenido ustedes acercamientos con ellos para rechazar esta iniciativa que propone el PRI? Sí, por parte de la Cámara de Diputados, el compañero Hernández Juárez ha hecho ya la labor por parte de los diputados del grupo parlamentario y ya se están teniendo varias reuniones, acercamientos de trabajo en donde me gustaría comentar y decir que ni siquiera al interior del propio PRI hay un acuerdo pues de que todo el mundo vaya a votar a favor. Es decir, hay muchos diputados al interior del PRI donde sí están viendo las cuestiones riesgosas de esta llamada reforma laboral que se presentó y en donde pues se ha dicho, se ha comentado que muchos no irían, que es un riesgo muy fuerte, es un riesgo latente el aprobar esta iniciativa y esta es la labor que el compañero diputado federal pues se ha abocado a realizar, a hacer, y pues obviamente la petición por parte de los diputados del PRD que se le ha hecho a todos los partidos políticos, pues es que se abra el debate, la discusión a través de foros, consultas y que donde todos los actores que deben de estar en estas discusiones, los sindicatos, igual también pues los empresarios, todo el mundo puede estar participando en estas consultas. Senador. Agustín Guerrero Castillo.
señor Castillo. No son Bien, está bien. Podemos estar en los castillos, pero no es lo mismo. Bueno, en el grupo parlamentario del PRD hemos establecido que lo más importante es el diálogo. Priorizar, privilegiar el diálogo como el mecanismo por el cual los diversos grupos parlamentarios podamos discutir las propuestas que hay en materia de reforma laboral. Yo quisiera insistir que el PRD también presentó una en diciembre pasado. O sea, nosotros no vamos con una actitud negativa a este diálogo, por el contrario, tenemos una propuesta que fortalece los derechos de los trabajadores y que también nos interesa que la discutamos con el PRI y con el PAN, y que en esta vía de fortalecer el diálogo y de privilegiar el diálogo podamos encontrar aquellos puntos que beneficien a los trabajadores, que fortalezcan los derechos sociales. Y en ese aspecto nosotros no descartamos ningún mecanismo de presencia legislativa, pero lo importante es el diálogo. Creemos que en la medida en que haya recepción y responsabilidad de los otros grupos parlamentarios, vamos a encontrar un camino que nos permita que a través del debate, que a través del diálogo, encontremos estos puntos de coincidencia. No estamos, sin embargo, confiados solamente a eso, esa es nuestra postura, pero ya hemos advertido que si el PRI y el PAN, de manera unilateral, hacia el día 18, quieren o después en el curso de este periodo, de manera unilateral, aprobar sin la participación de los demás grupos parlamentarios este tema, evidentemente no van a contar con el respaldo de nosotros, y el grupo parlamentario y la dirección nacional del partido estaremos evaluando cuál va a ser nuestras conductas políticas a partir de una decisión unilateral del PRI y del PAN. Pero no queremos caminar por esa vía, sino más bien fortalecer el asunto del diálogo, y como aquí se ha comentado, que la población, que los trabajadores también conozcan que hay otra propuesta alternativa, distinta, que va en la lógica del artículo 123 constitucional de fortalecer los derechos de los trabajadores. Entonces no queremos irnos por otros mecanismos que los hemos utilizado, sino en este momento fortalecer esta vía del diálogo y la comunicación. Y en relación con la última, pues sí. Bueno, a ver, primero, asumamos claramente que este problema que tenemos en las calles y que el día de hoy se ha agudizado entre los integrantes del ESME y el gobierno es un conflicto generado por el gobierno federal. No tenemos por qué andarle haciendo llamados al gobierno del Distrito Federal. En todo caso, aquí es responsabilidad de cada quien ejercer los límites de su propia prudencia. Y en relación con lo último, sí, ya se lo comuniqué formalmente a Gustavo Madero ayer dentro del marco de la toma de protesta del presidente municipal Benito Juárez, Cancún, como lo conocemos mejor y más, Julián Ricalde. Allí se lo comunicamos y de una manera pues absolutamente cordial y respetuosa se ha asumido que así es, y está dentro del marco de las facultades y de las disposiciones de cada quien, de cada partido. Ya. ¿Perdón? Bueno, es otro tema, en otro momento y en su momento lo abordaremos. Muchas gracias. No, punto. No. Gracias. ¿Está?